Cosas dulces en el aire. Así arrancaba. Es el problema de venir recién bañado. Como yo no me pongo cremas, los rulos no se me forman solos. Bueno, pero Demoran. se forman bastante. Obvio, igual. pero demoran un cacho. Si te pones crema te quedan al toque. Sí, es verdad. Bienvenida Eli González, estrenando rulos. Es verdad. Ahora somos, o sea, podemos decir más todavía, no somos hermanos, pero somos González y tenemos rulos. Somos los dos González, tenemos dos rulos. Y aparte vos tenés rulos en realidad. No es que te los hiciste. No, Vos claro, te- o sea, te estoy laseabas. aceptando mi naturaleza. Ahí va. La que no acepta su naturaleza es Sofía Durán Fernández. Bienvenida. Hola, y esto es el comienzo del ciclo para mí, porque en el episodio pasado no estuve. Para las así dos. que- Es verdad. Para Eli también, Estuve así yo que solo. es muy lindo volver. Me alegro. A pesar de todo el estrés de tesis y todo eso. igual No es quiero muy hablar lindo del tema públicamente. No quiero, es un tema que me da oscuridad. Me imagino que tu tarde perfecta no implica pasarte la tarde estudiando. Y no, pero bueno, lamentablemente es algo que va a pasar seguido, pero no está en mi tarde perfecta. Eli, ¿vos qué dirías que está en tu tarde perfecta? Yo, para mí, siempre tiene que haber una merienda, algo para comer. Yo soy como muy pocha, muy foodie, como dicen los gringos. Pero la foodie abarca mucha cosa, ¿no? No Sí. es el foodie no es que te gusta tipo comer bien, cheto, caro. No. O sea, cualquier yo cosa, entiendo una que Oreo. es tipo, sí, como que le gusta la comida. Ahí va. La comida. Entonces me parece que Gastón tiene una idea perfecta para vos. A ver, Contale, Gastón. ¿Podés ir, por ejemplo? por No, ejemplo. No, a merendar no, pero si quieren pasar una tarde perfecta, pueden ir, por ejemplo, ahí te miro a vos, a Abril, para que parezca que estoy mirando a alguien. Puedes ir a el Hotel Goes, que tiene su tarde perfecta, que además de sus habitaciones temáticas, que siempre están buenísimas, también tiene meriendas. Y entonces puedes aprovechar, ir al hotel y de paso tenés una rica merienda para aprovechar. E hidromasaje. Y las habitaciones Esa que es la tienen todas su parte hidromasaje. que más me interesa a mí. Teniendo- con las Estando en el compras. tiempo de tesis, Sí. viene bárbaro. Persona en situación de El tesis. hidromasaje y el café, que me imagino que también. Sí, a tatoneles, todo lo que sea. Toda la cafeína que se pueda. Sí. Pueden buscar en la web del Hotel Goes o también en sus redes sociales, si no me equivoco, o ir hasta ahí y ahí también pueden como consultar en el momento por esta promoción. Y con esto nosotros... Sí, me encanta. Pues no habíamos hablado de esto antes de empezar. Para los que La no gente saben, quiere romance Sí, para los que no y no saben. nos están dando. No, total, la gente quiere romcom y no la están dando. Entonces, para los que no la vieron todavía o no saben que existe, la recomiendo. Está en Netflix y es sobre, la protagonizan Kristen Bell Ahí y no me sale el Adam, nombre, Kristen Adam Bell. Brody, que no es Adrien Brody, el de los Oscar, es otro. No sé si son parientes, pero no son parecidos. No son parientes. Y bueno, básicamente lo que aborda la serie es una chica de 30 y en Los Ángeles, soltera, que tiene un podcast medio Una cos- chica que es bastante más grande de lo que parece la actriz. Bueno, una O sea, mujer de casi, claro, Pero 30. es como que la romcom fuera tipo, si tiene, siempre las romcom son gente joven, tipo tienen 25 Sí. y estos tenían tipo 30 y largos para mí. Sí, tenían 30 y largos, Está Los bien, igual, Ángeles. pueden Sí. vivir el amor también. Sí, ella tiene un podcast medio cosas dulces con la hermana, y hablan de relaciones, vínculos, y en todo eso, Medio buffet sentimental, Un algo así. sí, Un poco más luso, iba a decir yo. Sí. hablando de bufete sentimental, breve aviso, mañana salen en vivo y va a estar Gastón González invitado, así que Es verdad. Metía un chivo en el de movie. Sí, pero bueno, y en todo eso conoce a este hombre que todo divino, pero es rabino, ella no es judía. Entonces, esta romcom aborda los desafíos que ellos se enfrentan al formar una pareja siendo el rabino full de la Claro, no es comunidad que judía. es judío, sino que es rabino, es un paso más, digamos. Claro, sí, es rabino, o sea, tiene un rol muy importante en la comunidad. Es el Entonces, rabino copado. claro, yo viendo esa serie, además de decir qué buena serie me enganchó, me arranqué a hacer algunas preguntas sobre la comunidad judía y sobre todo sobre el rol del rabino en la comunidad judía. Y es por eso que hoy tenemos de invitado. Claro, hablando de rabinos copados, Claro. Espero estar a la altura de Rabino Copado. La introducción es bastante... la vara alta. La vara alta, sí, tal cual. tal cual. Daniel Dolinsky, de la nueva congregación israelita. Exactamente. Y yo tengo una primera pregunta muy breve, Bueno, que es, ¿qué es la dale. nueva congregación israelita? Es una comunidad dentro del mundo judío. El mundo judío, como todos los mundos, es diverso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los seres humanos es diverso. Y en esa diversidad hay una comunidad que es la nueva congregación israelita, que es una comunidad del... El término no lo refleja lo que representa porque es una comunidad liberal, pero el término es conservador. Los judíos somos contradictorios, hay que acostumbrarse a esto, o por lo menos espero que en este ratito se acostumbren a esto. La palabra conservador remite a algo como anquilosado o pensado para atrás, digamos, o cerrado. Sin embargo, en el mundo judío es algo abierto, es algo que mira a la sociedad y básicamente la nueva congregación israelita es una comunidad conservadora
que junta lo mejor del mundo judío abierto en conexión con la sociedad en la que nos toca vivir o elegimos vivir. Es un poco como en el cristianismo tenés los jesuitas, los agustinos, Claro, ¿no? tal cual. Algo así Hay, sería. hay muchas líneas que son más ortodoxas, o sea, más ligadas a un apego a la normativa, y hay líneas que están más ligadas a lo laico, ya casi sin apego en lo religioso. También, como hablábamos fuera del aire, otra referencia que le hice a Daniel cuando estábamos hablando del tema era la serie que salió hace un par de años más, Poco Ortodoxa, Sí. que justamente creo que aborda Ahí otra muestra pata. otro mundo, otra parte del mundo judío Eran los que hay, jasídicos, que ¿no? son los hasídicos más ortodoxos, una comunidad más cerrada, una comunidad, digamos, enguetada en un pequeño grupo, en este caso en Brooklyn, ¿no? Lo que mostraba la serie. Claro, acá en Uruguay hay igual una congregación más ortodoxa. Sí, hay un par de comunidades más ortodoxas, hay también hasídicos, son minorías, digamos, dentro del mundo judío, pero sí hay. Perfecto, creo que acá, si hay algo que los tres estamos de acuerdo es que nosotros venimos de una formación católica, cristiana, o más tirando para ese mundo. Entonces, Venimos los tres de una universidad del Opus Dei, o sea. sí. Entonces, Pero no necesariamente por eso. No, Claro. pero venimos de un mundo. Claro, eso de- sería un preconcepto. Venimos Claro. de un mundo de educación full católica, los tres. ¿Los tres? ¿Full católica? Sí, yo yo fui hice a un todo colegio de católico. monjas. Está como- yo no Yo, Agustino era mi colegio, vos fuiste al liceo público, pero también fuiste a algo. hice un tour. Hice colegio bilingüe, liceo católico y liceo público, pero sí, nunca ponerle fui a la integral. Digo, nunca No, claro, tuve. por eso. Lo más cerca, como le comentaba Daniel, fue un bar mitzvah que fui una vez y que estaba más perdida porque era todo en hebreo. Pero claro, no tenemos esa tal cercanía. Yo fui a un Entonces, casamiento judío también. Claro. Y cuando empezó, viste que ahora está de moda que cuando empiezan ustedes son chicas, no tienen tantos casamientos, pero cuando empiezan todo el mundo salta con una canción. Sí, Sí. claro. Como ponerle que, no sé, hace un par de años que fui a uno y estaba la de el Bizarrap con el español. Esta, no me acuerdo. Quevedo. Ese. Y fui a este y Porque empiezan esos son más jóvenes. por Claro, eso no saben. y empiezan con Al una unísono. canción judía, no sé, de las tradicionales. Claro. Pero todos saltando. Todos saltando, la primera parte es el pogo judío, Claro. digámosle así, que es el sher, nosotros lo llamamos, y es toda esa música movida judía que te saca de la silla de donde estés, es eléctrica, salís volando. sí. Si algo que para mí, yo como que tengo asociado mucho a la comunidad judía es comen muy bien Muy bien. y saben hacer Se muy nota. y saben hacer muy buenas fiestas. También. Pero lo que le quería preguntar también es, bueno, entendiendo que nosotros asociamos más a la figura católica como el cura, que es alguien que está entregado a Dios, que no se puede casar, que no puede formar una familia. Yo te quería preguntar, ¿en qué consiste ser rabino y cuál es el rol que un rabino ejerce en la comunidad judía? Yo hace 30 años me pregunto lo mismo, digamos, pero voy a tratar de Podemos darte una acercarnos. respuesta. Claro, me vas a ayudar, o sea, es tipo terapia, me vas a ayudar a, Ok, perfecto. a entenderlo. Pero digo, no, ahora pasando en serio, digo, la idea, el rabino es el rol del líder espiritual en la tradición judía. Pero a diferencia del cura, que es más ligado a una cuestión sacerdotal, tipo es sacerdote, el rabino es maestro. Entonces, ahí hay una diferencia de concepción radical, o sea, es de base la diferencia. El rabino no es el sacerdote de la comunidad. El rabino es un guía, es un maestro, es el que estudia, sabe, conoce los textos, sabe un poco más que la media de la comunidad, tiene respuestas dentro del marco de la tradición judía, pero no le digita la vida a la gente. O sea, es el que trae el conocimiento espiritual, es el que guía a la comunidad, pero si alguien quiere hablar con Dios, no habla con el rabino para que le hable a Dios. Cada uno se arregla su propia circunstancia. El rabino no es intermediario entre las personas y la trascendencia, digo, Dios, en lo que creas, como lo quieras llamar. Entonces, básicamente el rol rabínico es un articulador, es un miembro más de la comunidad que es puesto por la propia comunidad, porque es elegido por ella, a conducir ese proceso espiritual, a darle forma en los distintos momentos de la vida, porque uno es judío desde que nace hasta que se muere, y el otro gran eje que nos atraviesa es el ciclo anual, o sea, las festividades o los distintos momentos rituales que vas a ir transitando. Entonces el rabino es el que es un organizador de todo eso a la comunidad, y después está en cada uno si lo querés tomar, si no lo querés tomar. O sea, vos contaste antes que estuviste en una bar mitzvah. ¿Alguien puede hacer una bar mitzvah o no hacer una bar mitzvah? Para la tradición judía, la bar mitzvah es el momento en que te haces adulto.
Digamos, entonces, esto es como cumplir 18 años para la ley uruguaya, para todos nosotros. O sea, vos festejás tu cumpleaños 18 ahora. Si no lo festejaras, igual tenés 18 años y a partir de ese momento sos responsable ante la ley. Esto también pasa en la tradición judía. Los rituales, los momentos, las celebraciones están para que vos las elijas vivir y si querés vivirlas, arriba. Y si no querés vivirlas, igual te pasa la vida, igual te pasa el año, igual te pasan las cosas. Entonces el rabino es un poco ese líder de todo eso. También es consultor, a veces cuando alguien tiene alguna dificultad o algo, o quiere una ayuda o alguien, digo, la psicología en la modernidad nos ha ayudado a encontrar un alguien que nos escuche y pueda desde algún lugar darnos alguna ayuda para resolver las dificultades. En la Edad Media, en la Antigüedad, no había eso. Entonces, el judaísmo transformó también a sus líderes espirituales un poco en aquellos que tenían esa escucha, esa sensibilidad en la escucha y poder ayudar. Hoy ocurre menos, pero sigue ocurriendo, me pasa permanentemente. Entonces, digo, esto es un poco el resumen de qué es lo rabínico. Entonces, el rabino es una persona normal, común y corriente de su comunidad. Si no lo fuera, está mal. Por lo tanto, yo tengo mi propia familia, tengo mi esposa, mis hijos, o sea, de eso se trata la vida, porque si yo fuera un diferente, no podría ser parte de mi comunidad. Y si no puedo ser parte de mi comunidad, entonces no puedo guiar, no puedo acompañar. También hay una realidad y es que, esto porque también lo vi en la serie, se supone que de alguna forma tenés que ser un modelo a seguir igual dentro de la comunidad, ¿no? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque al ser el conocedor, a ser el que tiene un poco más del saber, digamos, entonces estás como marcando el camino. Entonces todos te están mirando y vos estás mirando a todos. Si yo te voy a decir, te tenés que portar de determinada manera y yo me porto de otra manera, porque el judaísmo dice que hay que portarse de esa manera, vamos a decir, pero ¿qué líder sos? Esto es el rabino. Es un guía. Es un maestro, es como a todos nosotros en la escuela o en el liceo. Si una maestra te dice, no sé, tenés que respetar a tu compañero y va y le tira del pelo a tu compañero, vos vas a decir, para acá hay algo que no me cierra. O sea, hay cierta ejemplaridad en el rol educativo de aquel que lidera. Pero esa autoridad sí no. Obviamente, automáticamente. Es natural que si tenés un discurso y una acción totalmente distinta, marchaste. O sea, no va a funcionar. Sí. Siguiendo como un poco esta línea como más introductoria, ¿cómo dirías vos que es como un día típico, estereotípico tal vez, de vos como rabino? ¿Cuáles son tus tareas diarias, tus obligaciones? A ver, digo, lo interesante, por lo menos lo que a mí me sigue apasionando después de muchos años de vivir el mundo desde lo judío, desde lo rabínico, es que es muy difícil planificar. Uno planifica algunas cosas en el día, pero el día te sorprende, la vida te sorprende, porque uno está expuesto a lo que le va pasando a la gente común, miembros de tu comunidad, que alguien se enfermó, o que alguien perdió un ser querido, o que alguien tiene una dificultad, o que alguien tiene algo para celebrar. O sea, la vida es sorpresa. Creo que si no tuviera ese grado de sorpresa no sería vida. Sí. Entonces hay que acostumbrarse a eso, y el rol del que acompaña todo eso está en que uno puede planificar algunas cosas. Pero básicamente, para no eludir la pregunta, porque está muy bien la pregunta, uno se levanta, reza a la mañana, tiene su momento de introspección, tiene su momento de conexión espiritual para proponerse que el día sea bueno, que te pasen cosas lindas, que puedas hacer las cosas para el lado del bien. O sea, que uno se propone, porque uno es un ser humano al final del día. A diferencia de lo que ocurre en el cristianismo con el Papa, que es infalible, yo soy falible por definición. De hecho, el judaísmo plantea que el rabino es un ser falible, por lo tanto, se va a equivocar. O sea, yo parto todos los días sabiendo que me puedo equivocar y que probablemente me vaya a equivocar, como soy un ser humano, está implícito en eso. Entonces, te quita soberbia, te pone en la humildad, te obliga a repensarte todo el tiempo y a repensar lo que son tus paradigmas, lo que son tus convicciones, lo que son tus ideas. Y desde ese lugar tenés tu momento matutino más espiritual, y después mucho está dado por reuniones con familias o reuniones con personas o clases, o sea, charlas, distintos espacios que se van dando a lo largo del día. Pero vuelvo, yo les diría que cada día es una aventura. Yo hoy sabía que iba a venir acá a estar con ustedes, y por ahí, desde que me levantaba hasta acá,
no sabía que me iba a deparar el destino en todo, sí, algunas cosas, yo ya tengo una agenda, saco el celular, les puedo mostrar, hay una agenda, reuniones, como a todos nos pasa, pero es un poco como en la serie, el rabino ahí, el rabino joven, Sí. tiene que lidiar con la comunidad, que todos se le acercan, ¿viste? Cuando ella le aparece en la... no quiero spoilear mucho para que la puedan ver, digo, pero cuando ella se le aparece en la sinagoga, y es en la celebración del Shabbat, y ella está ahí, y toda la gente se le quiere acercar, y uno le quiere presentar a la hija, y otro le quiere... O sea, pasan cosas, porque la experiencia judía no es solo una experiencia religiosa, es una experiencia social, cultural, educativa y religiosa. O sea, para nosotros muchas veces usamos esta simplificación de que el judaísmo es una religión, pero el judaísmo es una forma de vivir que incluye una religión. Entonces, hay mucho social, educativo, cultural, que atraviesa a los judíos tanto como lo religioso. Entonces, a veces una clase, un momento de estudiar, o un momento de encuentro, o un momento de merienda, o un desayuno, son tan importantes como un espacio ritual religioso, que los hay, pero no son el todo de la experiencia judía y tampoco son el todo de la experiencia rabínica. Digo, los estoy poniendo un poco locos, me parece. No, al contrario, porque Ok. estás abriendo un montón de puertas que son muy interesantes al respecto de lo que es también no solo eso de religioso, porque a mí me da mucha gracia el término goy. Ok, Yo soy una goy. está bien. Pero Ojo, es un lindo término, porque a veces se piensa en términos, ok, hay judíos y hay goim. Digamos, ¿sos judío o no sos judío? Digo, pero no es un término Despectivo. en el uso despectivo. Es una diferenciación para marcar pertenencia o no pertenencia desde lo formal. Y después, obviamente, que un goy puede ser judío. Ojo, hoy sos goy, podés llegar a ser judía. Sí, yo, perdón, todo mi conocimiento judío va mucho a través de las series. Perdóname. No, bien. Bien. Una nota al pie Por lo menos hoy estás con un rabino de carne y hueso, que no está Claro. en la tele. Yo lo traje, viste, como para todas Claro. mis preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sex and the City hay un Ah, ok, hay está un bien. personaje, Sí, una mujer, sí, claro. que conoce a un judío, se enamora y ella es católica y, bueno, tiene que hacer ese proceso de conversión. Exacto. Entonces, sí, eso, obvio, si se puede pasar a ser judío, pasa muy seguido, de hecho. Sí. Por lo general, cuando Pasa te mucho. casás. Pero hay algo particular, entiendo, pues los judíos son muy poquitos a Sí, nivel global. Sí. Tiene que ver con muchos factores históricos, ¿no? Pero uno de ellos es que, a diferencia de cristianos e islámicos, ustedes no buscan tanto evangelizar y convertir a los demás. Tal cual. Hay algo de eso. El judaísmo tiene esta doble cuestión de lo que vos decís, Gastón, de no sale a buscar adeptos porque se plantea que tú tenés que querer pertenecer. O sea, parte de la premisa que yo no te puedo decir qué tenés que ser. Uno espiritualmente, religiosamente o en sus convicciones espirituales es quien quiere ser. Entonces, No quiere decir que si yo te vengo a preguntar, vos me digas, no, salí acá. total. Pero sí que no vas a ir, tipo, el concepto misionero no existe. No, porque la espiritualidad es una convicción íntima, de las más íntimas, de las que nadie debería toquetearle a otro. Entonces, uno es quien quiere ser. Porque al final todo eso deriva en prácticas que van a representar la forma con la que vos querés encarar el mundo. Entonces, va por ahí. Entonces, si bien el judaísmo no sale a buscar adeptos, todo aquel que viene a sumarse, que quiere sumarse, pues es recontra bienvenido. Y el judaísmo tiene en estas ecuaciones de mixtura, que ustedes hablaban recién, una situación que puede ser leída como un síndrome, pero yo digo un síndrome positivo, que es el de la autopreservación. Cada judío viene con esta idea de que como somos poquitos, cada uno tiene como esa responsabilidad de la continuidad. Voy a ser el último de una cadena, voy a ser, o sea, de algo, si no le ves valor, obviamente no hay nada, no hay ningún problema, pero si vos lo ves como algo valioso, esto que vos traes de la pertenencia identitaria, porque no deja de ser más que una pertenencia identitaria judía, vos le ves un valor a eso, llega un momento que no importa a quién conozcas, o sea, si es judía o no judía la pareja con la que elegís, porque el amor tiene que ver con algo recontra más íntimo que la propia identidad, que es la persona con la que sentís que hubo alguna conexión que te llevó a decir, con esta persona quiero algo más, quiero compartir algo en mi vida. No sé si para siempre, pero quiero compartir algo en mi vida. Y si una persona es judía y la otra persona no es judía y hay una conexión, el judío se le activa esto de sentir si tiene un valor lo judío para esa persona, el valor de eso. Y entonces
lo puede empezar a conversar y aparecen estas circunstancias que llevan muchas veces a que otras personas que no nacieron judías vean un valor también en los judíos y abracen los judíos y elijan pertenecer, que es lo que se llama conversión, pero el término es horrible, eso les quiero decir. Sí. O sea, total no nos escucha nadie ahora, no nos ve nadie, digo, pero es horrible, porque a nadie le sacamos un chip y le ponemos otro. Yo no te convierto. Antes, ustedes son muy jóvenes, pero en la televisión había normas, entonces vos traías una televisión de un país a otro y había que convertirla. Eso sí, bueno, porque no servía, pero no es una persona que no sirve, entonces hay que hacerla para que sirva. Ni de judío a cristiano, ni de cristiano a judío, ni de musulmán a judío. O sea, no es que uno no sirve en otra espiritualidad, pero si hay una pareja que decide vibrar en una determinada espiritualidad y deciden como proyecto de pareja o de familia vibrar, ahí es donde cualquiera sea la elección que tengan, esa tradición espiritual o esa convicción identitaria los tiene que acompañar. Y ahí viene los judíos. Al respecto de la autoconservación, hay algo que a mí siempre me llamó la atención también, que es como, bueno, eso viene de antes, me imagino, de la Shoah, del Holocausto. Por ejemplo. Entonces, puede ser que luego del Holocausto esa cualidad o esa visión se haya intensificado también porque, digo, estuvo en peligro de alguna manera esa identidad. Yo te diría, ¿sabes qué, Sofía? No estoy tan convencido que hoy estemos más aferrados a la necesidad de la continuidad porque ocurrió la Shoah. Digamos, la Shoah fue una clara demostración de que incluso aunque no te identifiques como judío, porque ahí sí lo que podemos tomar de la Shoah es que alguien que tenía un abuelo judío, y su vida, hasta por ahí se había convertido al cristianismo, de hecho los hubo, pero con que hubiera tenido un abuelo judío, lo llevaban a la cámara de gas y los mataban. Entra la parte cultural, más allá de lo religioso. Había una cuestión genética, claro, que el judaísmo étnica, nunca fue, digamos, o étnica o genética, que nunca tuvo el judaísmo, pero que a partir de ahí también se aferró a eso un poco el judaísmo. Sí, la Shoah influyó para que al final muchos digan, ¿sabes qué? Vos podés hacer lo que quieras, pero si te vienen de afuera y te persiguen, van a decir que sos judío. Entonces es como que es algo que tú no querés abandonar, lo querés tener. Entonces podés aceptar en distintos grados y niveles de mixtura o de cercanía cómo construir. Yo siempre digo que lo más valioso que hoy tenemos y que este mundo después de la segunda mitad del siglo XX nos dio, es el mundo de la apertura y el conocimiento. O sea, todo está al alcance de la mano. Agarrás el celular, agarrás una tablet, agarrás una compu, abrís Google. La info está toda al acceso de cualquiera. O sea, vos querés saber del judaísmo, de Rabino, más allá de que estamos charlando divino, vos hasta con inteligencia artificial podés hacer algo que hable como yo hablaría. Entonces digo, ya la info está toda al alcance de la mano. Lo que no logramos, y gracias a Dios, porque tiene que ver con cómo somos, es la emocionalidad y el valor que le damos a las conexiones como seres humanos. Entonces, eso creo que jamás se va a poder lograr que una máquina lo tenga. Creo, por ahí alguien después me demuestra que estaba equivocado. Y entonces es ahí donde lo más importante que nosotros tenemos es cuál es nuestro proyecto de vida. Vos tenés que plantearte cuál es tu proyecto de vida. Y entonces, en los judíos pasa esto. Si lo judío forma parte de tu proyecto de vida, entonces lo llevas en la mochila. Y si no lo sacás de la mochila, en cualquier relación que encares o en cualquier vínculo, va a estar presente. Ya sea en un vínculo de amistad, te puede pasar que te encuentres con alguien en la facultad y lo veas con una estrella de David y te diga, sí, yo soy judío. Y por ahí te lo diga a la defensiva, esperando a ver cómo vas a reaccionar, o te lo diga con cariño, o te lo diga con convicción, porque esto así, también esa parte sí tiene que ver con cómo el judaísmo se ha tenido que proteger de determinadas cuestiones que le han pasado durante siglos y que lo único que tuvo el judaísmo para llevarse de un lugar a otro fueron el conocimiento y la persona. Entonces, eso es lo que el judaísmo terminó dándole un valor enorme a los vínculos, las conexiones como seres humanos, porque las cosas, al final, muchas veces cuando te dicen de acá te tenés que ir y no puedes vivir, o te quieren matar, te vas con lo opuesto. O sea, entonces hay un ADN emocional de eso en los judíos, ¿no? En eso que vos decís también de cómo elegís vivir el judaísmo en tu vida, me llama mucho la atención, que era algo que te quería preguntar, y es cómo se llega a ser rabino también. Digo, es decir, vos, Daniel, además de ser rabino, ¿tenés otra profesión o tu profesión íntegra es ser rabino? Bien, tengo otra profesión, pero soy rabino full time. Ahí va. O sea, esto es así. ¿Cómo llega?
es vocacional. Casi les diría que es como cualquiera de las elecciones que los llevó a ustedes, por ejemplo, estar hoy acá sentados conduciendo un programa. O sea, hay una vocación que va más allá de una tarea laboral. Entonces, ya en el liceo o finalizando el liceo, lo rabínico, lo interesante es que lo rabínico es una carrera de segundo grado. O sea, en primer grado uno estudia educación judía para ser docente, para ser líder, para tener un espacio que te conecte con el ser judío. Que obviamente lo que va pasando es cuando vos querés ser rabino, nada te llena, entonces seguís profundizando hasta que le dedicás, o sea, una vez que terminas el liceo es un tiempo de más o menos unos 10 años entre una cosa y otra, de estudiar, de profundizar, de aprender, de descubrir, de tropezarse, de caerse, de preguntarse, de dudar, de reafirmar, como nos pasa a todos en las vocaciones profesionales. A la par, yo soy contador. O sea, yo estudié en la universidad una carrera que uno puede decir que tiene que ver las ciencias económicas con lo rabínico. Mucho y nada. A mí me ha servido mucho herramientas que estudié en la facultad de económicas en relación a lo rabínico, porque me dio un montón de formas de pensar afuera de la caja, digo, ¿no? Porque si no, si pensás solo en un mundo, a veces estás pensando solo en una categoría de pensamiento, por decirlo así. Y si hay algo que yo valoro de mi vida, es que mi vida es afuera, es en sociedad, es en lo judío y es como uruguayo en la sociedad. O sea, digo, bueno, yo no soy uruguayo, soy argentino, pero ya hace mucho que vivo acá. Digo, pero es eso, ¿no? O sea, para mí es una suma de cosas. Entonces, lo rabínico es vocacional. Y después mucho tiempo de estudio hasta terminar rindiendo. Es muy interesante cómo se recibe la ordenación rabínica. Se rinde como un examen, que sería como un final. ¿Qué te pueden preguntar? Cualquier cosa de judaísmo. Todo. Explícame cómo se puede preguntar algo de todo de la vida. Tenés que tener la Torá acá, clarísima. Eso es el 20% de lo que me pueden preguntar, para que vos entiendas. O sea, es una locura. En definitiva, lo que un tribunal rabínico evalúa es que no que vos tengas las respuestas, que vos sepas escuchar las preguntas. Porque si sabes escuchar las preguntas, vas a poder entender mucho más que si sabes las respuestas. O sea, el mundo no se trata del saber absoluto. El mundo se trata del entender, del comprender, del empatizar. Y eso es lo que se busca en un rabino. A veces se logra, a veces no. O sea, después está en las cualidades personales de cada uno. Pero esto obvio. Ustedes me van a escuchar a mí y van a decir, pero esto no solo le pasa a los rabinos, esto le pasa al conductor, le pasa al chofer de Kutza que está ahí afuera, o sea, le pasa a cualquiera, por supuesto. O sea, es que lo rabínico no está en otra galaxia. Está en este mundo y es de personas reales. Sí, por eso digo, a diferencia de lo sacerdotal, ¿qué pasa con el cura? Digamos, espera de él una perfección y un nivel de respuesta que llega al nivel de que alguien le cuente sus problemas y él le diga cómo resolverlos, tipo confesión. Sí, el sacerdote es como que no está tan integrado en la sociedad, ¿no? Yo me crucé un día al cura del colegio saliendo del cine y me choqueó, digo, ¿qué hace este hombre acá? Claro. Pero que debería ser natural, sí, para vos. Pero era para él, para mí, sí, él estaba en otro, claro, estaba esfera, otro, claro, vive en una nube. Claro. Una pregunta rápida antes Sí. del corte. Eso, que también, por ejemplo, el primer cura, por así decirlo, o el primer sacerdote en el catolicismo es San Pedro, creo. O hay uno que es como el primer cura histórico. Y sí, es el que asienta la iglesia. Claro, hay como Pedro es el... ¿Hay como un primer rabino en el judaísmo? No hay un primer rabino. Hay una época de la institucionalización de lo rabínico, que es con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que es más o menos el momento del nacimiento del cristianismo. O sea, esa es la época en la que, en realidad, deberíamos decir claramente, el cristianismo fue la primera escisión del judaísmo rabínico. Uh-huh. ¿Tá? O sea, Jesús estudia en las academias de estudios judíos y claramente también es uno de esos rabinos que tienen el saber y la empatía para construir. Algunos construyeron en algún modelo y otros tomaron otro camino. No Jesús, quizás quienes lo continuaron, pero no hay un primer rabino, aunque hay un rabino que se llamaba Hillel, que fue
digamos, había dos, era Hillel y Shammai. Fueron los primeros que empezaron a discutir. Vieron que siempre tenés que tener a alguien con quien discutir. Sí. Para transformar, para realmente crecer, tiene que haber alguien que esté como en la vereda de enfrente. Y bueno, ellos fueron los primeros que se animaron a estar, dos tipos, uno parado enfrente del otro, y que uno decía blanco y el otro decía negro, uno decía una idea y el otro decía no estoy de acuerdo, y se ponían a discutir y peleaban, y de ahí empezó a crecer. Algunos podrían decir que ese es como el momento fundante del judaísmo rabínico y podrían ser los primeros rabinos. Perfecto. Tengo una muy cortita y Dale. ya mando la tanda porque me van Sí, a matar a sí. Abril y Sara del otro lado. Porque para enganchar con lo que dijo Sofía hace un rato, que mencionó la Torá. Y Sí. es una duda que yo tengo. Dale. Yo no soy católico practicante, pero culturalmente católico. Compartimos el Antiguo Testamento. Exactamente. ¿Ustedes cómo le dicen? La Torá es el No, Antiguo le decimos Testamento. el Tanaj, que es el texto bíblico, Ahí va. lo que se llama el Antiguo Testamento. La Sí. Torá es un libro de La Torá separado. son los 5 libros, Ok. la primera parte, es el Pentateuco, la primera Ahí va. parte O sea, Génesis, del texto Éxodo. bíblico. Claro, exactamente. Y hasta ahí me acuerdo, después ya no sé cuál. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Te ayudé, para que no tengas que decirlo. Pero Dije tiene el Talmud, ponele. Es el otro Talmud también. es otra literatura que está por fuera, ya es una literatura rabínica. Bien. O sea, la época bíblica es una cosa, la literatura rabínica es otra cosa, pero te lo amplío después del corte. Dale, bien de bien. Seguimos, estamos conversando con Daniel Dolinsky, rabino de la Nueva Congregación Israelita. Rabino a secas, no es que es gran rabino o algo. No, rabino es el de Jerusalén nomás. No, tampoco. O sea, el término gran rabino es un invento político. Ahí va. De tal forma que, o sea, como el judaísmo es una tradición horizontal. Entonces, cada rabino es de su comunidad, entonces no hay un papa de los judíos. Entonces, cuando en la época del Imperio Romano el emperador decía, pues, pero yo quiero hablar con uno que represente a todos los judíos, entonces inventaron una estructura de tal que sea el rabino entre los rabinos, o sea, el representante, entonces le ponían como título gran rabino. Pero es horizontal en realidad. Pero es súper horizontal, o sea, ningún rabino tiene autoridad sobre otro, y ninguna comunidad sobre otra, ni un judío sobre otro, o sea, es absolutamente horizontal. Me dejaste picando la del Talmud. Sí, claro, porque el Talmud es ya una literatura posterior al periodo bíblico. Y el Talmud es un compendio, durante muchos siglos, el único texto escrito que hubo en la tradición judeo-cristiana, porque ahí ya entra la primera etapa del cristianismo, era el texto bíblico. Y escribir, porque el texto bíblico es la palabra de Dios técnicamente, ¿sí? Entonces, escribir un texto era apropiarse de una cualidad divina, que es la capacidad de escribir algo sacro, algo especial. Entonces, nadie escribía. Pero llegó un momento que toda la transmisión oral sobre la exégesis, la explicación de aquello que estaba escrito, era mucho más grande que lo que estaba escrito. Entonces, empezaron a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Y hasta que llegó un momento que tomaron la decisión de escribir. Escribió el judaísmo y escribió el proto-cristianismo, que escribe lo que son después los evangelios. El texto judío se llamaba la Mishnah, que es el que formó después el Talmud. El Talmud es filosofía judía. O sea, ¿tenemos el texto bíblico? Ok, ese es el momento fundante. Pero después vos tenés una teoría que la llevas a la práctica. La práctica es el Talmud. Pero el Talmud ya fue superado 50.000 millones de veces por otros millones de textos que se fueron escribiendo durante los últimos 2000 años, igual que los propios textos en el cristianismo, homónimos a esta época judía, que son los evangelios que ya pasaron a formar parte del canon bíblico y lo llamaron Nuevo Testamento, por esta necesidad de que hay que sacralizarlos y dejarlos ahí. Pero si uno se pregunta hoy si el cristianismo de hoy es el de los evangelios, no, es otra cosa que tiene que ver. El catequismo, ¿no? Hay Catecismo, perdón. por eso, aparecen mucho Hay más. otros textos. Es que Más como de normas, ¿no? y de la vida cotidiana real. No te olvides que nos pasaron 2000 años de vida humana, con la Edad Media en el medio y su oscurantismo, con persecuciones, con odios, con señores feudales, con imperios, con todo. Bueno, y acá estamos, digo, ¿no? En el siglo XXI. Algún cristiano se te enojaría con eso del oscurantismo de la Edad Media, pero no voy a ser yo el que se enoje. Bueno, yo creo que la Edad Media fue una época oscura de la humanidad. O sea, digo, no desde lo espiritual. Yo no quisiera que nadie se enoje, pero es una época retrógrada donde pasaban cosas que nosotros realmente fingimos demencia, porque claro, la Edad Media fue una época donde el derecho humano, el valor de un ser humano era a veces menos que el del animal
una vaca que daba la leche o una vaca que se mataba para comer. Un ser humano valía nada, ¿no? Y ni hablar del lugar de una mujer en la Edad Media. ¿Tá? Entonces, finjamos demencia, está divino, sobrevivamos, ya no somos los medievales, pero está el medioevo. No, y justamente se trae a colación decir eso es de la época medieval o cosas así cuando hay algo hoy en día que no está bueno. Tal cual. O sea, por algo se dice, viejo, sí, como y que retrógrado. Retrógrado, sí, claro. Yendo a un tema más de actualidad, que era lo que te hemos preguntado. Hay una pregunta que te quiero hacer referente a todo lo que está ocurriendo, porque, a ver, hoy en día el Estado de Israel es muy mencionado en todo lo que son medios de noticias y medios en general. Y hay algo que a mí una vez lo hablé, y es la diferenciación entre Estado de Israel y la religión judía. Uh-huh. A ver, el Estado de Israel marca el retorno del pueblo judío a su patria ancestral. En el año 70 de la era común, o sea, hace casi 2000 años, los judíos fueron expulsados por los romanos de la tierra de Israel, y la decisión del Imperio Romano en aquel momento, porque fue fruto de una revolución. Los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano intentando tener algún tipo de autonomía que habían tenido en las primeras épocas del Imperio Romano, incluso en el Imperio griego o con los persas. Los judíos siempre habían conservado algún tipo de autonomía, pero un imperio como el Imperio Romano, un imperio que les gustaba manejar con mano férrea todas las cosas a lo largo de la historia, si los que hemos estudiado historia sabemos que al Imperio Romano cualquier disidencia le generaba algún ruido y la aplastaban como podían. También lo hicieron con la disidencia judía. En esa vuelta también cae Jesús y otros que se rebelan contra el Imperio Romano tratando de establecer una cercanía espiritual. Los judíos fueron echados y la idea del Imperio Romano fue expulsar a los judíos, o sea, no solo quitarles su autonomía, sino echarlos de ahí. ¿Por qué? Porque si los dispersás, los asimilás. Y pierden poder también al no estar juntos. Obvio, pero aparte, ¿quién va a conservar? La idea romana era, ¿quién va a conservar el judaísmo del otro lado del mundo solo perdido en grupitos chiquitos? Bueno, ese es el error de un imperio que cree que va a ser eterno y de una tradición identitaria que humildemente trabajó día a día para llegar hasta acá. La realidad nos muestra hoy, parados sentados acá, digo, que el judaísmo logró sobrevivir al Imperio Romano. ¿Tá? Ahora, sí, en el medio pagó un precio altísimo. Ser perseguido en un montón de lugares, tener un montón de dificultades y una añoranza eterna durante esos 2000 años para poder volver a su patria ancestral. Eso se concreta en el Estado de Israel, que representa ese sueño del pueblo judío, que se concreta después de la Segunda Guerra Mundial, con una decisión de las Naciones Unidas de darle un Estado al pueblo judío en la tierra ancestral, en la tierra de Israel. ¿Tá? Ahora, ¿eso es el judaísmo? No. Eso es el sueño judío puesto en la realidad de las naciones en el contexto de un siglo XIX y un siglo XX que están marcados por el despertar de los nacionalismos y la concreción de los sueños nacionales, donde Italia deja de ser un conjunto de reinos o pedacitos para pasarse a una república, donde Francia se consolida como un país, donde España deja de ser un grupo de reinos o cosas sueltas para pasar a ser una república, donde básicamente Europa en general tiene un brillar, un brotar de los movimientos nacionales. Y los judíos, que eran lugar mayoritario donde vivían, siglo XIX, era en Europa, también tienen el suyo, que se llama sionismo. O sea, muchos no entienden el concepto. Cuando se usa la palabra sionista, que se usa despectivamente, no entienden. Es el movimiento nacional judío en par de los demás movimientos. El problema que hay es que los franceses viven en Francia, los italianos en Italia, los alemanes en Alemania, los austríacos en Austria, los prusianos en Prusia, porque esos eran los judíos viven en todos esos lugares, claro, con él y su añoranza nacional está en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces se produce una disociación que para el siglo XIX era extraña. O sea, tu movimiento nacional era tratar de lograr la liberación del lugar donde vos vivís.
Ahora, los judíos querían la liberación de un lugar en el que había judíos, pero no la mayoría. Y los que viven allá, viven ahí, y los que viven en otro lado tienen este despertar de su nacionalismo, de volver a su tierra ancestral de añorar. Y eso es el sionismo. Y eso es el sionismo. El sionismo es, en la segunda mitad del siglo XIX, un movimiento de judíos que quieren, igual que los alemanes, Alemania, los italianos, Italia, un Estado judío en la tierra de Israel. Ahora, yo te pregunto, porque Sí. vos al principio dijiste, el judaísmo tiene contradicciones, o ser judío es tener contradicciones. Por supuesto. Un judío, hoy en día, puede considerarse judío, seguir la religión, y es contradictorio que esté en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina. O sea, es decir, como que si yo soy judío y estoy en contra de lo que está haciendo Israel y lo que está pasando en Palestina, ¿estoy siendo contradictorio con mi religión o puedo estar bien? No, podés estar bien. Porque puedo ser judía y no sionista, por ejemplo. Sí, Ahí poder va. podés. Claro. Claramente También podés. puede ser judío sionista y no apoyar al gobierno. Exactamente. Ahí va. Esa era la segunda parte de lo que yo iba a decir. Vos poder Perdón. podés, pero la realidad es que la condición de judío no aplica sobre la política. O sea, vos podés ser uruguayo y no estar de acuerdo con lo que hace el gobierno actual o el anterior o el anterior del anterior. Digo, o sea, y eso no te hace menos uruguaya, por decirlo así, en lo nacional. Pero también está esta cuestión de que el judaísmo durante 2000 años añoró su tierra ancestral, ¿sí? Ujú. Y tiene la posibilidad de que exista. Obviamente que para el pueblo judío es un logro que después de 2000 años exista un Estado judío, el único Estado judío que hay en el mundo. O sea, no hay otro, no es que hay 2, 3, 4, 50, o sea, no hay otro Estado en el cual, y es muy interesante porque la base de la construcción de ese Estado de Israel moderno es la tradición judía traída al siglo XXI. O sea, yo los invito, estaría buenísimo que uno pueda ir a ver de lo que estamos hablando, pero ese Estado de Israel es moderno, es plural, es diverso, es democrático, es culturalmente sostenido sobre los valores judíos, pero sostenido sobre los valores universales, porque el judaísmo, si ha hecho algo, es aceptar durante 2000 años, interactuar con el mundo. O sea, el judaísmo no se atribuye a ser la única verdad. Yo no voy por el mundo diciendo quiero que todos sean judíos y que el judaísmo sea la religión dominante y que mañana todos abracen la tradición judía. El judaísmo dice que cada uno tiene que ser quien quiere ser, como quiere ser. Esto implica que este es el puzzle que Dios quiso para el judaísmo. Dios quiso un puzzle donde, si vos querés ser judía, vos podés ser judía, pero si vos querés ser cristiana, es buenísimo que seas cristiana, porque es parte del plan divino de la existencia. O sea, yo no estoy ni para evangelizar, como decíamos antes, ni para convencer, ni para atribuirme el 100% de la verdad. O sea, el judaísmo parte de la idea que si Dios hubiera querido un mundo solo de varones, hubiese hecho solo de varones. Si hubiera querido un mundo solo de judíos, lo hubiera hecho solo de judíos. Si lo hizo con este nivel de diversidad que nos hace a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, porque no hay otro, ni hubo, ni va a haber otro como cada uno de nosotros. Ni como los que hubo, ni como los que va a haber que ni conocemos. Entonces, ese nivel de diversidad, ese es el plan de la divinidad. Entonces, el judaísmo parte de la idea que siempre va a haber un otro con el que vas a tener que interactuar y un otro que es valioso. Por eso, a veces es difícil cuando tenemos que explicar las situaciones del conflicto actual, porque está planteado en términos de verdades. Y no es en términos de verdades. Hay una discusión política que hay que resolver porque hay un problema político y ahí uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo porque son ideas, pero hay una cuestión humana. Todos los seres humanos tenemos que poder convivir. O sea, tenemos que aceptar que va a haber un otro que querés convivir. Ahora, yo no puedo aceptar convivir con alguien que dice que su único objetivo es que yo no exista. Porque ahí se terminó. ¿Se entiende? Sí. O sea, si vos me decís que en esta mesa solo puede haber 3 y el que sobra soy yo, es muy difícil que yo pueda charlar contigo y decir, pongámonos de acuerdo, si vos partís de la premisa que yo sobro. ¿Tá? Así como si yo me parara como venganza y dijera, vos sobrás. Porque esto es muy fácil, o sea, ¿viste? Esto es como cuando en la discusión futbolera lo llevas al extremo y te pones contento cuando pierde el otro.
¿no? Tu eterno rival pierde y vos disfrutás. No es verdad. Vos de verdad disfrutás cuando tu equipo gana. Lo otro es un chiste que te haces para engañarte cuando no te va del todo bien. Pero no es cierto. Entonces, en definitiva, lo que debería pasar en este conflicto, y yo digo la mayoría de las conflictividades hoy en día, es que lo primero que tiene que ocurrir es que aceptemos que hay un otro. Si aceptás que hay un otro, entonces diste el primer paso para entender que podemos charlar. Y a veces, en la simplificación de cómo miramos el conflicto, no terminamos de entender, van a decir, y lo acepto que no soy objetivo, ¿sí? Pero créanme que estoy siendo todo lo objetivo que pudiera para decir que es muy difícil cuando el planteo es uno o el otro. Para mí el planteo no es uno o el otro, es uno y el otro. ¿Ah? Y para mí es claramente así. Y si ustedes realmente profundizan en el discurso de muchos judíos, no puedo englobar al 100% del mundo judío, claramente no, pero es yo tengo familia que vive en Israel, yo tengo primos que viven en Israel, viven en una ciudad que se llama Kfar Saba, no tienen por qué conocer, a muy pocos kilómetros hay una ciudad árabe que se llama Calquilia, queda a 7 kilómetros, mis primos van a comprar cosas allá y los árabes vienen a comprar cosas acá. Lo más lindo que a ellos les puede pasar es no importa por dónde pase una frontera, porque la frontera es lo que construimos artificialmente los seres humanos. De verdad, lo mejor que puede pasar es que yo te salude, vos me saludes y podamos convivir. Ahora, si la sensación es yo te estoy robando tu lugar y vos me estás robando tu lugar, está difícil. Y ellos conviven pacíficamente en ese lugar en el que viven. Hoy está difícil. Claro, después del 7 de octubre y todo lo que pasó está difícil. Sí. Pero hasta ahí, obvio. No, pues ahora vas a comprar capaz que 1 kilo de arroz y... Ahora capaz que no. Sí. No, ahora ¿qué es lo que pasa? Ahora unos no van, los otros no van, y entonces al final ganan. ¿Quiénes ganan? Los que distancian, los que alejan, los que dividen, los que rompen, porque está generando porque son mis primos, sus hijos, que están acostumbrados a que van por la calle y se pueden encontrar con los hijos de los otros. Porque no hay problema, porque el ser humano no nace odiando. No hay ningún ser humano que cuando le corten el cordón umbilical odie a otro. No existe. Esto es algo que construimos artificialmente. Entonces, esto es lo que a mí me duele. O sea, si a mí me preguntan qué me duele esto. Que en el mundo haya más lugar para construir odio que para construir puentes y amor. No quiero sonar idealista, pero ¿sí? Ni utópico, pero creo que esa es la clave. Y como hay grandes intereses y otras cosas que andan por ahí en la vuelta, y sí, hay veces que hay conflictos que perduran en el tiempo innecesariamente y que se podrían resolver, y en el medio sufre gente, siempre. Y antes hablamos de la Edad Media, y podemos hablar de casi toda la historia humana, donde lamentablemente los que deciden no son los que sufren, ¿tá? Sufren otros. Y bueno, eso es un día, si lo logramos cambiar, sería maravilloso. Yo te decía en la tanda que no quería ponerme a hablar de la guerra porque nos iba a comer tiempo, que Okay. Yo preferiría dedicar a otra cosa que está vinculada. Porque podríamos ponernos a hablar de, no sé, los asentamientos en Cisjordania, que la ONU calificó de ilegales, de la crisis humanitaria en Gaza, que es un espanto, y capaz como me decís, bueno, pero los Egipto tampoco le abre la frontera y no vamos a llegar a ningún lado. Tranquilo. Y aparte nos metemos en un terreno muy peligroso, Okay. que a mí no me gusta. No, tranquilo. Nada. Igual tranquilo. No por vos, digo. No. Pero justamente por el terreno peligroso, hoy estuve hablando con una amiga judía de cómo encarar este tema, que es el boom, por decirlo en una palabra que en realidad no pega, el boom del antisemitismo, porque parece como si fuera el boom de... La nueva tendencia. Claro, Sí. Pero en realidad a mí me choquea, siendo yo cristiano, cómo está en estos momentos naturalizado el antisemitismo de un día para el otro, desde mi punto de vista. Ya me decía, en realidad, no es que de un día para el otro, ¿no? Pero como que lo que está sucediendo en Gaza, que es, quiero dejarlo claro, un espanto, no creo que nadie lo defienda, fuera de personas muy ortodoxas, de los que hay en Israel, que no quiero decir mal, pero hay gente como muy de ultraderecha, súper que quieren... El otro día Trump sacó un video diciendo que iba, en video con inteligencia artificial, diciendo que iba a convertir Gaza en una especie
de Riviera Francesa y que iba a sacar a los palestinos y que se iban a ir a vivir a otro lado. Y Netanyahu, el primer ministro israelí, decía que qué buena esta propuesta. Bueno, fuera de un pequeño círculo, calculo que la mayoría de los israelíes no quieren la total erradicación de otro pueblo. Creo yo, no importa, no vamos a ponernos a discutir en eso. Yo confío en la bondad de la gente. Pero lo que sí ha pasado es explosión de antisemitismo, que lo ves en Argentina con los youtubers, por ejemplo, youtubers ya no existe la palabra, los streamers, ¿no? Tenés Sí. canales de streaming argentino, Olga, y están los Moldaski, está Nati J, que es Gersonsky, y está, ¿quién más? Ahora no me acuerdo, pero como que empezaron a señalar, che, qué cantidad de judíos que hay en los canales de streaming. Y de repente empezaron a verse caricaturas judías que no se veían desde no sé cuándo, ¿no? Con ese estereotipo de, no sé, la nariz grande, qué sé yo. Como chistes judíos que se oían, ¿no? Normal, incluso los propios, siempre me dicen que los propios judíos son los que mejores chistes judíos cuentan, que capaz que lo escuchabas como se escuchan chistes racistas, ¿no? Pero que no se hacían en público, y de repente lo ves haciendo en público con total impunidad, no naturalidad. O diciendo algo que a mí me llama la atención porque yo soy González, y dicen nunca un González, siempre en los medios argentinos, nunca un González, siempre son Moldaski, no sé qué. Digo, yo soy González y a mí esto me choquea, ¿entendés? Me impresiona porque esto me parece en una primera, o seguramente en una primera, sino unos varios pasos más adelante de que pasen cosas muy horribles, ¿no? Y esta amiga judía me decía, en estos momentos es cuando yo más que nunca digo gracias que existe el Estado de Israel, porque cada vez me da más miedo decir un día me voy a tener que ir y me voy a tener que ir a vivir allá, que allá es el único lugar que voy a estar seguramente. ¿Cuál era la pregunta? Cuestión, con toda esta introducción lo que digo es, no te pregunto por qué es que existe el antisemitismo, porque no creo que me lo puedas responder, pero hay una raíz histórica a ese... Porque el hecho de que los judíos sean los que hacen los chistes de judíos es que seguramente algo de verdad en el estereotipo haya, ¿no? En que el vínculo con la plata, por ejemplo, que es lo que todo el mundo señala. Una amiga judía me decía una vez, es que, porque históricamente los judíos se tuvieron que volcar a los préstamos porque no podían trabajar de otra cosa. O sea, acá hay una raíz histórica para eso. Pues esa es mi pregunta. Toda esta expresión que a mí me preocupa, digo, no entiendo por qué periódicamente pasa. A ver. Entonces, y me imagino yo que hay una raíz histórica que cada tanto explota, pero quiero entenderla. Sí. En 10 minutos, que es lo que Claro, nos queda, ¿no? entenderla es too much, digo, no, vamos a tratar yo voy a tratar humildemente de decirte lo que pienso de lo que vos dijiste. Obviamente el judaísmo hizo todo para sobrevivir, o sea, hizo todo lo que estuvo a su alcance para sobrevivir, y muchas estructuras a lo largo de la existencia hicieron todo lo posible para que el judaísmo desaparezca. Claro, vos hablás de la diáspora después de los romanos, pero ya tenés el éxodo antes, ¿no? No sé qué base histórica tiene el éxodo, pero ya es un pueblo echado, obvio, esclavizado. Por supuesto, pero digo, si querés ir hasta el principio de la historia, no hay problema, digo. No solamente pensando desde el Imperio Romano para acá, pero digo, el sufrimiento es inherente, o sea, el judaísmo se acostumbró, o sea, el judío se acostumbró a sufrir. Por eso también dicen que hay tanto comediante judío, pues claro, sale el porque humor, obviamente es que al fin, claro, llega un momento que si sufrir es tu naturalidad, bueno, te brota la otra beta, la de tomalo con humor, disfrutalo, ya está. O sea, ¿qué vas a hacer? Si vino con vos esto, ¿qué vas a hacer? Va por ahí. Ahora, es cierto que en estos niveles de persecución que le tocaron vivir al judaísmo, se gestó el antisemitismo es el miedo al diferente. O sea, es una de las expresiones del miedo al diferente. O sea, cuando vos estereotipás a otro, es porque en el fondo le tenés miedo. O sea, cuando vos tenés que ridiculizar a alguien, es el bullying de la historia. O sea, ¿por qué hay bullying? Porque alguien decide que se siente superior al otro. O sea, y en realidad, sabiendo que no lo es, necesita inferiorizar al otro. Eso es el bullying. Vos inferiorizás a otro para demostrarte, para tu creencia de que sos superior. En la historia, una fórmula de bullying demostrable es el antisemitismo. Entonces estereotipás al judío. Vos como sociedad le prohibís tener tierras, porque los judíos no podían tener tierras en el medioevo, ni que hablar. No podían tener tierras, no podían tener animales, no podían tener propiedades. ¿Qué podés tener? Ahí estaba un poco el tema de habían matado a Jesús, ¿no? Estaba claro, pero la iglesia fue cómplice en algún punto. Yo diría que fueron los romanos, pero no. La iglesia fue cómplice permitiendo que el imperio, o los imperios, o los distintos espacios de la historia, o reinos, tomaran estas decisiones, no diciendo que esto no estaba bien, pero
No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque en definitiva ya está, ya la historia ya fue. O sea, pero sirve para entender de dónde viene esta cosa. Entonces, ¿los judíos a qué se podían dedicar? ¿Qué podía acumular un judío? Bueno, alguien diría oro y plata. Ok, bárbaro. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces quienes le pedían ese oro, los judíos que hacían, ese oro y plata lo guardaban. ¿Quién le pedía oro y plata? Los señores feudales para las campañas, para las guerras, necesitaban financiar. Entonces le decían al judío, mira, vos préstame esto, si me va bien en la guerra, te devuelvo el doble. Genial. Entonces los judíos, ¿qué se volvieron? Prestamistas. Pero cuando el señor feudal no le iba bien y volvía de la guerra, y el judío le decía, tiene que devolver. Entonces, ¿qué hacía el señor feudal? Decía, los judíos acá no pueden vivir, y los echaba. O sea, no solo no le pagaba, sino que la forma de no pagar era echarlos. O sea, entonces los judíos se acostumbraron a que no podían tener nada, no podían tener bienes, no podían tener propiedades, no podían tener, y por momentos no podían vivir en los lugares. Entonces, iban migrando de un lugar a otro. ¿Qué se podían llevar en la valija? En el final de la Edad Media aparece el dinero. El dinero es la representación del valor del intercambio de mercaderías. O sea, ahí me sirve toda mi preparación en ciencia económica, digo, pero el dinero es la forma más fácil de tener algo que se puede trasladar de un lugar a otro y que conserva valor. O sea, vos hoy te pones, digo, así como existe moneda franca en todas las épocas, hoy te pones un billete de $100, lo usás acá y lo puedes usar en Australia, en donde vayas, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando y todos lo reconocen, todos le dan valor. Bueno, hubo monedas francas en todas las épocas y los judíos aprendieron a manejarse con eso. Ahora, como los judíos tuvieron esa capacidad de adaptarse a las adversidades y a las cuestiones, siguieron generando odio en aquellos que veían que este pueblo, que es un accidente de la historia, porque hubo más fórmulas para desaparecer que para permanecer, hubo más momentos en la historia que era más fácil desaparecer que seguir persistiendo, estar. Cuando más mirás historia, más encontrás que en más lugares los persiguieron. Entonces vos en Rusia, los pogromos, en España los echaron. Entonces, ¿qué entendés? Entendés que el judío se volvió resiliente y sobrevivió a todo eso. Y la verdad es que en un mundo, no lo pensemos en términos de nuestra convicción y comprensión del mundo del siglo XXI, donde nosotros somos privilegiados. Nosotros no entendemos el nivel de privilegio que tenemos de la época que nos toca vivir, del entendimiento, de la comprensión, de la información, del saber. Pero durante mucho tiempo, uno de los sentimientos más fuertes fue la envidia. Lo que antes hablábamos futboleramente, si a mí no me va bien, que al otro le vaya horrible. O sea, si yo soy de Peñarol, yo quiero que Nacional pierda todos los partidos. Y no importa si después yo gano o no, me encantaría ganar, pero ¿me entendés? Entonces, llegó un momento que era más fácil odiar al otro que construir algo significativo tuyo. Y en esta época del siglo X, cuando salimos de la Edad Media y vino la modernidad, y vino el iluminismo y nos abrimos a la cultura, fue muy difícil aceptar que hubiera pueblos o culturas que tuvieran un apego a eso, porque los judíos encontraron, aparte del dinero, otro valor, que era el arte, que era el humor, que era la cultura, que el cine, que la televisión. Ustedes van a encontrar desproporcionadamente, si ustedes recorren los nombres de los premios Nobel, van a encontrar muchos judíos desproporcionadamente en relación a la proporción que el judaísmo tiene sobre la población mundial. Esto quiere decir que los judíos son más inteligentes, que los judíos son más genios, que los judíos hicieron un culto, un valor en algo que para la media no era importante y para los judíos era vital porque se lo podían llevar a cualquier lado. O sea, vos te gusta hacer un programa de radio. Si mañana dejás de vivir en Uruguay y te vas al otro lado del mundo y te sientan en un estudio como este, ¿podés hacer un programa de radio? Y supongo. Bien, porque está en vos, porque el conocimiento es de cada uno. Entonces, eso también generó envidias y odios de otro, porque los judíos no solo se volvieron exitosos en muchas cosas, sino se volvieron poseedores de algo que hoy, gracias a Dios, está universalizado, pero que durante un siglo y pico fue un patrimonio valioso de los judíos. Entonces, hoy en día, espero haberlo hecho en los 10 minutos que me diste, no creo, pero bueno. Sí, estamos todavía dentro de... Ok, digo,
No hay una cuestión de clase también, porque los judíos con todo esto como le fue también, bien a los judíos en todas estas cuestiones y se volvieron influyentes en mucha cosa, en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, los judíos fueron muy odiados por eso. Y esto desembocó en la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el Holocausto, porque para que hubiera una matanza sistemática como la que fue en la Shoah, tiene que haber un fingir demencia de una sociedad. Así como sociedades en Latinoamérica tuvieron que fingir demencia, o fingieron demencia, no tuvieron, eligieron fingir demencia durante sus dictaduras para que pasen las cosas que pasaron, porque pasaban en las sociedades. Entonces, no le podemos echar culpa a otro, nos pasa a nosotros como humanidad. Le pasó a Alemania, nos pasa en Latinoamérica, o le puede pasar en otros lugares del mundo, y lo que sería importante es que generemos esos antídotos contra los fundamentalismos. Entonces, ¿por qué se produce el boom del antisemitismo? Porque es fácil. Porque es como cuando tenés un boxeador que te parece que está temblequeando y es más fácil pegarle que cuando lo tenés parado de igual a igual. Pero es un error, porque en realidad vos creés que estás haciendo algo que está bien y en realidad al final te estás aprovechando de algo que ni siquiera es real. O sea, porque lo que seguramente te dijo tu amiga. O sea, en definitiva, el antisemitismo habla más del antisemita que del judío. O sea, ¿por qué? Porque a esta altura de los tiempos, nosotros ya lo hemos pasado. Es la humanidad la que una vez más te está diciendo, atraso 100 años. Y si atrasás 100 años, vas a tener que hacer el ejercicio en algún momento de o volver a empezar o volver a acelerar. Pero nosotros estamos acostumbrados. Y quiero decir que lo malo del antisemitismo es el hecho de pensar al otro siempre diferente como alguien que tiene que ser puesto en términos de superioridad e inferioridad. Pensemos el tiempo como un tiempo de igualdades. Mirémonos de igual a igual. ¿Qué es lo más lindo que te puede pasar? Al final, vos podés pensar distinto a otro igual, pero no vas a dejar de verlo como un igual. Voy a hacer la última pregunta, pero rapidito, que es la que hacemos siempre. Y es, Daniel, ¿qué te obsesiona? ¡Oh! Puede ser una pasión, algo que te guste mucho, ¿no? Puede ser, no sé. No me digas la Torah. No. Para hacer una pregunta rapidita es complicado. No. Porque me obsesionan. Yo diría que hay como dos obsesiones que yo tengo en la vida. Una es que el mundo el día que me vaya haya sido diferente porque yo pasé por este mundo. Algo, una huella que yo haya podido dejar en el mundo. Eso me obsesiona. O sea, hubo un día antes que yo naciera y va a haber un día después de que yo me muera. Que entre esos 2 días haya algo distinto, que yo haya podido hacer algo distinto en alguien, en algo. Eso me obsesiona, de verdad. Y lo segundo es que un día pueda vivir en un mundo donde la gente se quiera. Me obsesiona. Siento que hacen tanto ruido los que odian y los que distancian, los que rompen, que a veces es tan difícil construir puentes porque lo destruyen tan fácil y construir es un laburo tremendo, y me obsesiona ver que pasa eso, pero sigo adelante. O sea, creo que hay que seguir adelante. Para terminar, en realidad una nota un poquito más alta, porque veníamos como medio... No, dale. Vos dijiste la última, pero yo tengo un mini ping-pong de preguntitas básicas de judaísmo. Esto que te sacás se llama kippah. Kippah, sí señor. ¿Cómo haces que no se te caiga? Bueno. Tiene unos broches. No, en realidad se cae. Bueno, no sé. Pero tengo 2 ganchitos, lo podemos mostrar ahí en la tele. Pero acá, ahí está. Pero en realidad yo, peladín, no tengo dónde agarrarlos. Hago de cuenta que los agarro, engaño al público y si hubiera viento en nuestra Montevideo ventosa, se me va todo. Abajo se te morís. Se me va, pero bueno, sí está. ¿En qué momento se usa? Pues a veces... Mirá, en los momentos rituales, permanentemente en la sinagoga, yo lo uso todo el tiempo. O sea, es un tema, porque la idea del judaísmo de esto es saberte limitado, no creerte nunca el dueño de toda la verdad. Es como un techito que te pones. Si tenés techo, es porque sabes que hasta acá llegas vos y hay mundo más allá de vos. Entonces, para eso está, para recordármelo. Y yo quiero que me lo recuerde todo el tiempo. Me gritan listo de aquel lado. Pero okay. Yo te sigo, preguntitas cortas. Ping-pongá, dale. Déjalo preguntar. No es ella la que está escondida. La otra, bueno, dale.
El Shabbat. Sí. También otra amiga judía que es como más observante. Bien. Creo que ortodoxo no es la palabra adecuada en este caso. Observante está muy bien. Sábado 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, no lo ubicabas más hasta el sábado de noche. Sí. O sea, desde que baja el sol y sube el sol. Sí. Eso no lo hacen todos los judíos. No, el Shabbat es un día, es el séptimo día, Claro. Emulando el Génesis y la creación. Y la idea es O sea, que... la semana judía empieza el domingo. Claro, el sábado al anochecer, porque Ahí va. el día judío empieza cuando anochece. Cuando se hace de noche y la mayoría de las culturas veían algo que se moría, el judaísmo decía, ahí nace, en la oscuridad nace el brote del siguiente día, ¿no? O sea, en la oscuridad hay oportunidad, la luz brilla en la oscuridad. Nosotros brillamos en la oscuridad. Eso es el deseo del judaísmo. Entonces, el Shabbat es ese día para romper con la rutina, no trabajar, descansar, conectar con la espiritualidad. Y eso implica en distintos niveles lo que vos elijas que te lleve a conectar con tu faceta no cotidiana, ¿tá? O sea, hay distintas graduaciones de observancia de cómo generar esto. Me acuerdo un poco ortodoxa, ya que la mencionamos hoy, la serie, se había cortado la luz o algo, no me Sí, acuerdo. cortan la Sí, luz sí, y sí. la electricidad. Y no pueden Sí. abrir la puerta, se quedan todas paradas ahí al lado Claro, de la se quedan puerta. todas esperando hasta que ya... ¿Vos ejercés el Shabbat? Sí, sí. A mi manera, en el movimiento conservador tenemos algunas diferencias con algunas cuestiones de permisiones y prohibiciones, pero sí, claro, el Shabbat es central a la filosofía judía. O sea, si todos los días son rutina, marchaste. O sea, Claro. no sos un burro de trabajo, sos una persona que tiene que tener su quality time, su tiempo de calidad para vivir. Y El disfrutar Shalom la vida. Shabbat, me acuerdo de eso. Shalom No, Shabbat. es sí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pero está bien, lo dijiste al revés. Pero estamos Bien. ahí, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ya estás en el 80%. No. Y la última que se me ocurre a mí ahora rápido, ¿qué es lo que no pueden comer bien? Porque siempre tengo la duda, es cerdo. No es solo cerdo, hay una cantidad de animales que no podemos comer porque tienen que tener los animales para poder comerse, lo hago rapidísimo, tienen que ser rumiantes, tener pezuña partida y hendida, o sea, no pueden tener garras, no comemos tigre, no comemos león, no comemos conejo, pero el más famoso es el Lo cerdo. que te estás perdiendo con el león. No, No sé, pero el viste cerdo, que- ¿pero tiene que ver algo también con cómo desangran el animal? No, porque el cerdo no es rumiante. O Ahí sea, va. en realidad el cerdo fue históricamente el animal que se utilizó para representar lo que los judíos no comen. Claro. No es solo eso, pero desde la práctica hay también una forma en los animales que sí se pueden comer, como la vaca, que no comemos la sangre, porque entendemos que la sangre es el alma del ser. La sangre se vuelca a tierra y hay por eso una forma de matar para que el animal sea desangrado, Claro. de tal manera que le quede, siempre queda algo en los tejidos, pero que le quede la menor cantidad de sangre posible. O sea Eso que no lo puedes ir al pollan. McDonald's. ¿Eh? No puedes ir al McDonald's No, acá. Tenés no. que ir a la Argentina que hay un En el McDonald's. Abasto había, En el ¿no? Abasto tenés un McDonald's. Claro, kosher, ahí tal va. cual. Kosher, Sí, pero señor. mi amiga observante decía kasher, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Son declinaciones de cómo pronunciar. Me acordé de la última, ahora hablando Bueno, dale. pensando en mi amiga Dale, Está judía. hoy, Fuera está de full, tiempo. Te va a matar, El nombre de Dios. Mi Sí. amiga Pablo no escribe Dios, esta es mi No. más observante. Ella pone D asterisco S. Ok. Porque los judíos tienen el... La idea de que el nombre de Dios en el texto bíblico en distintos lugares no es un tetragrama que no sabemos las vocales. Porque no tenía vocales. Exactamente, el hebreo. entonces, ¿Hebreo era? ¿El hebreo. ¿Sí No hay- tener vocales hoy? En el texto del bíblico no están las vocales, están Ahí va. solo las consonantes. No, pero ¿cómo Inferís las escriben hoy vocales. en hebreo? No, sí, escribís. Ahí va. Las consonantes, las vocales son puntitos. Es igual en árabe y en hebreo, es muy interesante. Las vocales son puntitos, son cosas que se agregan sobre el texto. Entonces, o rayitas. Entonces, vos tenés las consonantes. Obviamente que cuando sabes hebreo, sabes leer las consonantes con las vocales. Entonces lo lees. El tema es que el nombre de Dios está en duda de si tenemos las vocales correctas. Ahí va. Entonces no pronunciamos el nombre de Dios. Y cuando vamos a escribir Dios, muchos no escriben Dios, sino una forma de emular, que no sabemos el nombre completo, escriben DS o DOS o DIS. Como llevas el YWH, lo llevas a... No, YWH es la Claro, B, digamos. exactamente. Esas son las consonantes de Ahí la va. YWH. Lo llevas a... Lo imitas en la palabra en español. Exactamente. ¿Alguna más en el, Bueno, en yo el ping-pong o ya nos Me vamos? encantaría, pero de última le mandamos por WhatsApp. Che, Dani. Vengo de vuelta. Claro. Ahí está. Che, Dani, vengo de vuelta. Che, una Ahí duda. está. Muchas gracias por venir, Dani. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.